Muy buenas tardes, otra vez aquí en los grupos de psicoeducación de ASOBIME, reunidos a través de una pantalla, pero con toda la fuerza y toda la sensibilidad y todas las posibilidades de compartir, de mejorar y de que esta comunidad de crecimiento, de fortaleza, de fraternidad esté cada vez más consolidada. En esta tarde, entonces, nos reunimos para continuar con el proceso que estamos haciendo para identificar nuestro sistema de apoyos y dentro del sistema de apoyos el entorno amoroso, las características, las necesidades, las cualidades que se necesita consolidar, fortalecer en un entorno amoroso en el caso que nosotros vayamos a hacerlo o para elegir o acompañar o procurar un mejor estar de las personas que van a ser parte de ese entorno amoroso. En el tema de hoy vamos a estar abordando un cuentico que yo conocí hace mucho tiempo y que ha sido muy significativo para mí y es el cuento de los desbicicléticos. El cuento de los desbicicléticos ya fue alguna vez abordado en Asobime como parte de los GPS presenciales y en esta tarde entonces es la invitación que tenemos para esta tarde de GPS. Quisiera saludarlos, saber qué expectativas tienen, qué hemos pensado de los GPS anteriores, especialmente el GPS de ayer. Entonces quisiera saludarlos. ¿Quién quisiera compartir con nosotros un saludito para darle inicio a este GPS? Hola Julia, te escuchamos. Buenas tardes, me alegro estar nuevamente con ustedes en el día de hoy para compartir estos momentos de experiencias, de aprendizajes, de conocimiento de cada uno con sus aportes. Y sí, muchas expectativas con el tema de hoy. Muchas gracias. Juan Ramiro, te escuchamos. Sí, Claudia, mira, leí el cuento y el cuento para mí tiene muchos aspectos. Me lo he leído dos veces y cada vez que lo leo encuentro aspectos nuevos que son importantes y muy interesantes. Lo primero, los aspectos de cómo las personas son etiquetadas socialmente y esas etiquetas estigmatizan, son etiquetas que te previenen, por no decir que te impiden y que obstaculizan, te previenen a desarrollos, eh, pues desarrollos que las personas podrían haber tenido de alguna manera y nadie pregunta realmente usted qué siente, usted qué tiene, o sea, nadie considera y tiene en cuenta esas personas. Dos, eh, también habla de una cantidad de cosas que para mí son muy importantes y es las posibilidades a través del empoderamiento, ¿cierto? El permitir que las personas descubran por sí mismas y su entorno amoroso o su entorno y contexto no permiten entregar, digamos, las herramientas y las competencias que posibiliten el empoderamiento de una persona ante ciertas circunstancias. Y tres, hay una parte muy importante y cómo las personas son excluidas por la sociedad, por el contexto, por la familia y no permiten en ningún momento considerar que las personas tienen el derecho de tener consideraciones propias, ¿cierto? Entonces, dentro del cuento se reflejan estas tres situaciones que son, digamos, bastante eh, visibles, pero yo creo que el cuento, a pesar de que es un cuento muy corto, refleja otra cantidad de situaciones que vale la pena discutir sobre ellas. Gracias, Claudio. Qué bueno que les haya gustado el cuento, a eso se refiere entonces Juan Ramiro y vamos a hacer entonces hoy todas las consideraciones con respecto a él, que tiene que ver con nosotros, cuando hemos pasado por una experiencia similar,
cómo el aprendizaje a raíz del análisis de este cuento nos puede favorecer nuevas visiones, nuevas propuestas, nuevas maneras de ver no solamente nuestro diagnóstico, sino otros tipos de diagnósticos o de situaciones de la vida que hacen que determinadas personas queden etiquetadas, nombradas o asignadas con características específicas. Quisiera saber si Cecilia quiere participar, saludarnos, y aprovechemos que somos poquitos para que la conversa sea muchísimo más personalizada. Claudia, buenas tardes, qué bueno escucharlos en este domingo. Y pues yo no leí el cuento porque yo soy como desaplicadita en cuestión de tareas. Inclusive a veces ni miro qué va a ser el GPS del día siguiente. Entonces ahí le cuento eso que no lo leí. Entonces estoy como perdida con el tema un poquito. Aquí, tranquilita, Ceci, aquí en el chat estoy haciendo la transcripción del cuento. Ojalá que me quede lo mejor posible para que podamos fijarnos en fragmentos o partes del cuento. Entonces, si quieren, paso a leerlo para que luego hagamos los comentarios. El cuento se llama Disbicicléticos y es de Emilio Ruiz. Se publicó en la revista Síndrome de Down en el 2005. Dani es un niño que no sabe andar en bicicleta. Todos los demás niños de su barrio ya andan en bicicleta. Los de su cole ya andan en bicicleta. Los de su edad ya andan en bicicleta. Han llamado a un psicólogo para que estudie su caso. Ha hecho una exploración. Le ha pasado unas pruebas. Coordinación motriz, fuerza, equilibrio y muchas más. Ha hablado con los padres, con los profesores, con los vecinos, con los compañeros de clase y ha llegado a una conclusión. Ese niño tiene un problema, tiene dificultades para andar en bicicleta. Dani es disbiciclético. Ahora ya podemos estar todos tranquilos, ya tenemos un diagnóstico. A partir de ese momento todo tiene explicación. El niño no anda en bicicleta porque es disbiciclético y es disbiciclético porque no anda en bicicleta. Es un círculo vicioso tranquilizador. Tirando del diccionario diríamos que nos encontramos ante una tautología, una definición circular. ¿Por qué la dormidera duerme? La dormidera duerme porque tiene poder dormitorio, pero poco importa, porque el diagnóstico y la clasificación nos quita una gran responsabilidad a quienes rodeamos a Dani. Todo el peso pasa a las espaldas del propio niño. Poco podemos hacer. El niño es disbiciclético. El problema es suyo. La culpa es suya. Nació así. ¿Qué le vamos a hacer? Poco importa que en la casa de Dani sus padres no tuviesen tiempo para compartir con él enseñándole a andar en bicicleta. Porque para aprender a andar en bicicleta se necesita tiempo y ayuda de otras personas. Poco importa que no le pusieran ruedas supletorias adaptadas al empezar a andar en bicicleta, porque son precisas ayudas y adaptaciones cuando se está comenzando. Poco importa que no hubiese en las cercanías de su casa clubes deportivos con equipos de ciclistas a los que el niño se pudiera sumar con amigos en el barrio o con bicicletas o con amigos en el barrio que tuviesen bicicletas para animarlo. Porque para aprender a andar en bicicleta hace falta motivación y ganas de aprender. Y gente que te aliente. Poco importa, en fin, que el niño no tuviese bicicleta, porque sus padres no se la pudieron comprar. Porque para aprender a andar en bicicleta es necesario una bicicleta. Afortunadamente, los padres de Dani, previsores ante la posibilidad de que su hijo fuera disbiciclético, prefirieron no comprarle una bicicleta hasta que no viera a un psicólogo. Bueno, ese es el cuento. Se los estoy transcribiendo en el chat para que miremos pedacito por pedacito, pero entonces quisiera que me dieran sus primeras apreciaciones de este cuentico que tenemos preparado para hoy, a ver cómo les pareció. A ver cuál fue el papel de los padres, cuál es el papel del niño, cuál es el papel del psicólogo, qué otras posturas encuentran durante el cuento.
si el diagnóstico asignado a Dani es el adecuado. Si no lo hubiesen llevado, lo que hubiese pasado. Cecilia, te escuchamos. Que a mí me parece que el diagnóstico dado a Dani fue a la ligera, o sea, así de una, con una observación superficial. No se, no se pusieron a mirar otros detalles, sino que simplemente así, sin más ni más, sin hacer un estudio bien profundo. Muchas veces a nosotros también, sin hacernos un estudio bien profundo, nos etiquetan por cualquier cuestión. Y precisamente frente a esto, yo quiero hacer un comentario, que muchas veces, por ejemplo, conocemos una persona y entonces esa persona, la primera impresión que nos causa es una impresión, por decir algo, negativa. Es tan difícil que esa impresión se borre a pesar de que después la persona se muestre de otra manera, pero esa primera impresión vale como demasiado. Entonces yo quería hacer como esa analogía. Muchas gracias. Muchas gracias, Ceci. Sí, muy importante lo que estás diciendo y hace parte precisamente del centro de esta propuesta que tenemos para hoy. Pareciera que con el diagnóstico ya se cierra toda posibilidad y ya todo funciona a partir del diagnóstico, que es un nombre asignado externamente. Externamente el psicólogo le dio ese título, le asignó esa etiqueta y ya quedó con eso nombrado para el resto de sus posibilidades con respecto a montar en bicicleta. ¿Quién quisiera participar de otra manera? Ramiro, te escuchamos. Gracias, Claudia. Hay una palabra pues que desde la antigüedad todos los filósofos y muchas personas creen en ella y es el destino, ¿cierto? El destino es como esa premonición que está marcada por alguien o por algo, ¿cierto? Ante la cual nosotros vamos a sucumbir y no podemos luchar contra ella. ¿Por qué? Porque es el destino. Pero el destino nadie lo conoce. Entonces resulta que cualquier cosa que uno haga, siempre va a resultar así porque es el destino, ¿cierto? Lo cual para mí, desde mi punto de vista, es completamente contrario a mi forma de ser, porque yo considero que soy yo el responsable de hacer que las cosas que yo quiero, o sea, mi destino, sea formulado por mí, ¿cierto? Entonces yo creo más bien en la planeación, en la posibilidad del cambio, en muchas otras cosas, en el aprendizaje, en muchas otras cosas. Pero vemos cómo muchas veces las estigmatizaciones de la familia y demás son así. Mientras más, yo voy a decir una palabra que no voy a decir la correcta, pero mientras más ignorancia hay dentro de un grupo social acerca de cómo es una persona, más posibilidades hay de que le marquen su destino y le ponen todas las barreras para que esa persona no cambie su destino por su propia posibilidad, ¿cierto? Entonces ahí vemos lo que los padres le marcaron el destino al niño. No le compramos la bicicleta, porque como usted no sabe montar en bicicleta, no le compro la bicicleta, pero como no tiene bicicleta, no puede aprender a montar en bicicleta. Entonces usted tiene un problema completamente mental, de adaptación o de quién sabe qué otra cantidad de cosas. ¿Y qué es lo mejor? Antes un psicólogo. Esa es como esa parte quería como comentarla. Gracias. Escuchamos a Cecilia. Hola, Cecilia. Pues yo también, referente a lo que dice Ramiro sobre el destino, tengo una frase que se ha dicho mucho en astrología y es que las estrellas inclinan, pero no obligan. Quiere decir que, frente a esto, quiere decir que hay personas que tienen unas capacidades mayores y otras personas que tienen unas capacidades menores, pero esto no implica que no se pueda realizar, simplemente que cada uno lo realiza a su ritmo. Uno lo realiza más rápido y otro lo realiza más despacio, igual como los estudiantes en la primaria o en bachillerato se van quedando en ciertos grados, pero igual ellos van a su ritmo, por eso no se pueden anular de que no van a sacar grado, de que no se van a graduar en la universidad. Hay que respetar el ritmo de cada uno. Además aquí pues también creo que en esta historia tanto pues me imagino que el niño
y los padres se la creyeron. Entonces, como se la creyeron, ya actuaron de acuerdo a esa creencia. Simplemente tendrían que cambiar su creencia y todo cambiaría y así el niño podría ser normal en cuanto a esta actividad. Muchas gracias. Gracias, Ceci. Bueno, mi pregunta es otra cosa, va dirigida también, pues mi siguiente pregunta va dirigida a otro aspecto. Ya hemos hablado que las discapacidades no están en la persona. La discapacidad no se centra en la persona. La discapacidad está en el entorno que vivencia esa persona. Entonces, ¿cuál sería la discapacidad de Dani en este caso? A él le asignaron un diagnóstico disbiciclético. Mi pregunta es, ¿cuál sería la discapacidad de Dani? Te escuchamos, Juan Ramiro. Yo pienso que la incapacidad está en la comunicación, en saber expresar lo que realmente está buscando, ¿cierto? Porque no hay absolutamente ninguna forma de diagnosticar que el niño no tenga capacidad de montar en bicicleta. No, simplemente no la tienen, simplemente no le empoderaron o no lo capacitaron para montar en bicicleta. Pero hay otra incapacidad y es del entorno, y es de comunicarse con Dani, preguntarle realmente si Dani quiere montar en bicicleta o no. Quién sabe si Dani no le gusta montar en bicicleta, de pronto prefiere correr o ir a nadar o Dani le duelen los pies, no sabemos, ¿cierto? Entonces yo pienso que la incapacidad está en la falta de comunicación por parte de él. Sí, Juan Ramiro, yo no había caído en cuenta de eso. Muy importante lo que nos estás diciendo, porque primero que todo se dieron cuenta de que, a diferencia de los compañeritos, Dani no montaba en bicicleta, pero nunca le preguntaron a Dani, ¿a usted le gusta montar en bicicleta? Sino que hicieron una comparación entre Dani y los compañeros del colegio y los vecinos, trazaron como una curva, se llama curva de Gauss, y encontraron que él no pertenecía a esa normalidad, entre comillas. Como no pertenecía a esa normalidad, entonces lo llevaron donde un especialista para que lo diagnosticara, independiente de las necesidades, de las expectativas, de los gustos y preferencias de Dani. Te escuchamos, Juan Ramiro. Lo más normal que es para cuando una persona quiere montar en bicicleta es buscar un entrenador que le enseñe a montar en bicicleta. Pues, no sé, es como lo que yo pienso. ¿Cómo lo llevan a un psicólogo que no tiene idea de enseñar a montar en bicicleta? Ah, bueno, entonces otra inquietud surge acá. ¿Por qué llevaron a Dani a un psicólogo en lugar de llevarlo a un club de bicicross o a un club de ciclismo o con los amiguitos vecinitos para que Dani mirara las maravillas de montar en bicicleta o se motivara? Porque miren que el cuentico también habla de motivación y de incentivación. ¿Cuándo nos hemos enfrentado nosotros a algo parecido? Desde que nos diagnosticaron, ¿cuándo nos hemos enfrentado nosotros a una situación similar? ¿Quién de ustedes nos pudiera contar? Juan Ramiro, te escuchamos. Claudia, si yo fuera a decir varias cosas, tengo que confesar aquí varias cosas. Yo soy un desbicicletado, porque mi relación con mis padres fue una relación muy similar a la que había allí, ¿cierto? Yo siempre fui el niño, fuimos 8 hermanos y yo era el que no podía hacer nada. Mi papá no me dejaba hacer absolutamente nada y claro, yo fui un muchachito pues, voy a decir algo, con un cociente intelectual, digamos, un poco más alto que la mayoría, y demasiado irreverente. O sea, yo a nadie le he dicho doctor o no, para mí todo el mundo es igual. Y entonces esto para mi papá, que era una persona tan supremamente estricta y demás, esto era terrible. Entonces, siempre yo fui, usted no puede. Entonces, en la casa todos montaron en bicicleta, a mí no me compraron bicicleta. Partamos de ahí. Y eso ha sido como un sino que se ha
se ha juntado en mi vida toda la vida, ¿cierto? Porque toda la vida ha sido, usted no es capaz. Y mi vida ha sido como esa lucha contra lo que yo no soy capaz. Tal vez por eso siempre vivo estudiando, para demostrar que sí soy capaz, ¿cierto? Pero eso constantemente, y ahora en los últimos años, ese ha sido mi problema, pues tengo una cantidad de problemas familiares, de divorcios y demás, y tengo toda la familia diciendo, ah, es que como usted está loco, y yo, pero hijo de puta, ¿cuándo yo reboté loco? Y es eso, es cómo te van marcando desde chiquiticos y te van dejando ese tipo de cosas. Entonces, como usted está loco, no nos metemos con usted, ya, y me meten más en problemas. Entonces, mi situación realmente ha sido, y vuelvo y lo digo, una de las cosas que yo me he encontrado en Asobime es que yo no he encontrado una crítica. Yo digo, y no sé si he hecho cosas malas o buenas con ustedes, no sé si he metido la pata o no, pero yo nunca he encontrado como una crítica o un cuestionamiento, ¿cierto? Entonces por eso yo me siento muy bien con ustedes, porque como lo decíamos ayer, yo no lo encuentro y me permite ser yo más yo, ¿listo? Entonces, no sé si ahí estabas encontrando la respuesta. Sí, qué bueno porque sí se acerca a lo que yo estaba, pues a lo que se está dirigiendo mi pregunta. ¿Quién más nos quisiera compartir cuando alguna vez se han sentido disbicicleteados? Como, no solamente con con el diagnóstico en trastorno, en algún trastorno de salud mental, sino en cualquier otra situación. ¿O han sentido que a alguien cercano a ustedes los han señalado, nominado, etiquetado como una manera de excluir, de juzgar y de determinar que ese ser humano tiene determinados pensamientos o actitudes que lo sacan de la normalidad? ¿Quién tiene alguna experiencia? Pues yo les cuento la mía. A mí la primera persona que me diagnosticó fue mi marido, porque todo lo que yo decía, usted está loca, usted se está imaginando las cosas, se le está corriendo la ceja, usted se está imaginando todo, usted ve cosas donde no hay, que no sé qué. Y cuando me dio la crisis, la angustia, la confusión, la alteración de mis emociones, obvio, se confirmó lo que él había dicho. Lo único que necesitaba era que un profesional de la salud, en este caso un psiquiatra, nombrara como trastorno afectivo bipolar a todas esas ideaciones que yo tenía. Entonces, eh, tiene que ver mucho con el tema de hoy, porque nombrando como loca, nombrando como demente, nombrando como paranoica, se encierran un montón o se explican un montón de actitudes y de comportamientos de las personas que no les son cómodas a las otras personas. Porque en mi caso yo no fui la que buscó ayuda psiquiátrica para que alivianara mi confusión, mi dolor, mi angustia, sino que yo fui llevada, en este caso, por ese que fue mi marido en esa época. Quisiera saber ustedes qué otra anécdota tienen para contar, o ejemplo de alguna película o de algún evento que dé cuenta de una disbicicleteada similar a la de Dani. Bueno, entonces, mientras que pensaba, Julia Gredo, te vamos a escuchar. Eh, bueno, yo tengo mi pensamiento desde los dos puntos de vista. Uno, desde el conformismo de etiquetar a una persona con cierto diagnóstico y quedarnos ahí, en lo que ustedes precisamente estaban diciendo, en esa etiqueta, como ya es un loco, como tiene este dictamen médico, entonces usted no puede, ¿cierto? Pero entonces yo lo quiero también mirar desde mi punto de vista de cuidador y de que vive con una persona que precisamente ese es mi interés de estar en ASOIME, del manejo de una persona con un cierto diagnóstico. Porque es que, a ver, no, digámosle, a veces uno es difícil tratar
ayudar, ayudar a aquella persona, como en este caso que no maneja bicicleta, ayudarla bien sea a manejar bicicleta u otras actividades, es decir, ayudarlo a conducir, porque es que, a ver, uno a veces no sabe cómo manejar ciertas situaciones y uno cree a veces hacerlo mejor y resulta que no está haciendo lo mejor. Entonces, por eso esa es mi, mi objetivo, mi meta de estar aquí para aprender a manejar todas las, todas las situaciones y eventualidades que se presentan con personas con cierto diagnóstico. Gracias. Muchas gracias, Julia. ¿Quién le quiere responder a Julia o complementar? Juan Ramiro, te escuchamos. Julia, a ver, yo veo varias posibilidades en lo que tú estás diciendo. Mira, y estoy utilizando la palabra posibilidad, ¿cierto? No estoy utilizando la palabra imposibilitar, sino posibilitar. Listo, mira, Julia, el solo hecho para mí, yo, sinceramente, yo no considero que yo tenga un trastorno. Yo simplemente tengo una personalidad, tengo una cantidad de competencias, características y demás que no son las usuales dentro del grupo social donde nosotros vivimos en esta sociedad Medellín, ¿cierto? Yo creo que ustedes se han dado cuenta que yo inclusive hasta pienso diferente, ¿cierto? Pero si lo viéramos de otra manera, Julia, eso no sería como tú dices, una cosa para que me dictaminen, sino una cosa para que me permitan a mí ejercer una cantidad de posibilidades. Listo. Entonces, cuando estoy hablando de que hay que lo veo de varias formas y varias posibilidades, la primera es, yo pienso que el primer paso para uno encontrar un encuentro, y mira la palabra que digo, encuentro, entre dos personas, es cuando tú estás haciendo lo que tú estás haciendo, ¿cierto? Cuando tú estás de alguna manera poniéndote en la situación de la otra persona, que de eso hemos hablado, que se llama empatía, poniéndote en la situación de otra persona para entender cómo tú manejar eso. No quiere decir que no haya personas que estén con diagnóstico. Sí, claro, el 99% de las personas podemos tener cualquier tipo de rasgo que raye en lo diferente, ¿cierto? Y eso podría ser un diagnóstico, ¿cierto? Eso, si lo vemos de varias maneras, eso puede ser una cuestión horrible para las relaciones humanas, o puede ser, cuando tú lo haces de la manera que tú lo estás haciendo, enriquecer las relaciones humanas, porque tú me dices, eres cuidadora, y estás buscando la manera de cómo permitir acercarte y que esa persona se te acerque, o sea, llegar a un punto de encuentro, encontrar cosas comunes. Es que cada persona tiene una cédula de ciudadanía diferente. ¿Por qué? Porque somos diferentes, no somos los mismos, no nos pueden etiquetar, ponernos a todos dentro de los mismos parámetros, porque cada uno tiene circunstancias diferentes. Entonces, lo que tú estás haciendo para mí es grandioso, estás posibilitándote a tener un encuentro con esa persona. ¿Y por qué dices que no comprendes? Mira, yo lo único que sé es que pasamos como 4000 años antes de que existiera Freud. Para que Freud se sentara un día, ¿te acuerdan que Freud era cocainómano? Se sentara un día y pensara que las personas de alguna manera teníamos una forma diferente, que eso venía con antecedentes, y a partir de ahí, yo no sé cuántos miles de psicólogos y psiquiatras han existido y no han podido encontrar cuál es la forma ideal de que esto se surja. Entonces yo pienso que esas formas que tú estás haciendo, que viene desde la empatía, que viene desde nosotros mismos, que crece orgánicamente, donde hay mucho afecto, donde hay amor y demás, es lo que posibilita que haya las relaciones humanas. Y sin embargo, con todas esas cosas, con toda seguridad, que llegaremos a momentos en que hayan conflictos. ¿Por qué?
porque somos diferentes. Entonces, no sé si ahí está la respuesta, pero esa es como una posición que yo asumo con respecto a lo que tú haces como cuidadora. Gracias. Gracias, Juan Ramiro. ¿Quién más quisiera participar para responderle a Julia? Cecilia, te escuchamos. No, que yo también estaba pensando que precisamente la diferencia es lo que hace que en este juego de la vida nos divirtamos, porque si no, qué pereza, todos iguales, todos para el mismo punto, todos con las mismas características, todos con las mismas capacidades, con las mismas habilidades. Eso sería una rutina horrible, como cuando uno, por ejemplo, está toda hora contento. Tampoco hay que tener momentos de tristeza para precisamente poder disfrutar de lo otro. Entonces esa diferencia para mí es súper enriquecedora. El hecho de que otras no la entiendan, ya eso quiere decir que las otras personas tienen como un poquito de intolerancia hacia los demás. Pero cuando uno va aprendiendo y va viendo que esa diferencia nos enriquece, mejor dicho, precisamente jugamos mejor en la vida. Y con las personas que tenemos pues ese diagnóstico, pues ahí sí que es cierto que nos tienen que entender más, porque la diferencia quizás no nos la pusimos nosotros, sino que nos la ponen los otros, porque también yo veo que algunas personas están mal diagnosticadas y les hacen tratamientos totalmente equivocados, porque las cuestiones que tienen no son nada para un tratamiento psiquiátrico, y específicamente lo veo en el caso de Ramiro, que él cantidad de veces expresa que él no ha sentido las cosas que nosotros sentimos. Entonces él no tendría por qué tener ese diagnóstico, simplemente lo etiquetaron porque es diferente a los demás. Y qué rico esas personas, antes hay que saber es precisamente cómo disfrutarlas. Entonces eso tenemos que aprender. Y referente a Julia, pues me parece muy importante también que ella esté aprendiendo en todo este grupo, porque aquí puede adquirir bastantes herramientas para que ella maneje esa persona, y que ojalá que algún día esa persona con la que ella pues está también participara, se enriquecería demasiado. Muchas gracias. Y yo quiero decir algo con respecto a lo que dice Cecilia. Cecilia, pero gracias a que fui diagnosticado o etiquetado, les conocí a ustedes, ¿cierto? Entonces, no hay mal que por bien no venga. Entonces, mira que eso está bien también. Y lo digo de todo corazón. Sí, nosotros sabemos que sí, Juan Ramiro, no lo tiene que aclarar. Julia, bueno, Cecilia va a participar. No, que le quería decir a Ramiro, y que entonces muy bueno que también por eso nosotros lo conocimos, porque realmente para nosotros ha sido un elemento muy especial, ha sido pues genial compartir con él, estar con él, enriquecernos de toda la experiencia que tiene, porque se nota que es un hombre de mucha experiencia. Entonces personalmente me he enriquecido mucho de todo lo que es él. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Quisiera que Julia Agredo nos diera la oportunidad me diera la oportunidad de responderme un par de preguntas. Primero, Julia, ¿para qué es el diagnóstico? ¿Tú para qué crees que es necesario un diagnóstico pensando en tu hijo? ¿Para qué es necesario ese diagnóstico? ¿Para qué sirve ese diagnóstico? ¿O para qué sirvió ese diagnóstico? A mí para entender y aclarar muchas cosas, por ejemplo, mucho comportamiento diferente, ¿cierto? Entonces, a pesar de que yo no sé si, porque a veces parece que etiquetaran a todo el mundo igual, ¿cierto? Tiene este diagnóstico y todos son iguales. Yo no sé de pronto si hayan algunas diferencias bastante entre unos y otros, no sé, y le dan a alguno una charla así como un pasón, y ya vaya enfréntese usted al manejo con esta persona, ¿cierto? Entonces yo por eso es que digo, bueno, sí, el diagnóstico es como una campanilla, como una alerta, ¿cierto? Vaya por ahí a ver qué puede hacer. Es como cuando a usted le dicen, tiene dolor de cabeza, bueno, si es dolor de cabeza, entonces me tomo una aspirina, más o menos es lo que yo siento. Entonces, el diagnóstico es para tratar de mirar a ver
en qué puedo ayudar, en qué puedo colaborar, cómo entender también. Gracias. No cierres el micrófono todavía, Julia. ¿Para qué le serviría a la comunidad psiquiátrica, a los médicos psiquiatras, el tener ese diagnóstico y que tu hijo tenga el diagnóstico y el resto de las personas tengamos el diagnóstico? ¿Para qué le sirve a la comunidad psiquiátrica el diagnóstico? Bueno, pues yo digo que lo que se hablaba ayer, ¿cierto? Para formular planes, programas, para capacitación, para entender, ¿cierto? Lo que hablábamos ayer, lo que se hablaba ayer creo que fue de crear unas bases de datos para, para que hayan programas de salud mental, y yo digo que más que todo es que yo, en este caso yo me pueda capacitar para entender, comprender y ayudar a una persona. Listo, continúa con el micrófono abierto, Julia. ¿Para qué le sirve Sí. a la comunidad de científicos, a los investigadores, a los bioquímicos, a las compañías farmacológicas que existan los diagnósticos psiquiátricos? Pues qué a crees? las compañías pues para los médicos, pues porque esa es su razón de trabajo, de sus honorarios. Y para las farmacéuticas, pues porque están creando ciertas drogas para esa contención, no sé, cierto, porque es ahí donde va el mercado, que le dicen usted tiene este diagnóstico, entonces tome esta medicina. Entonces, ya con esas respuestas que tú me has dado, yo ya te puedo decir hacia qué iba dirigida mi reflexión. Julia, todas las personas me quieren, bueno, yo voy a hablar en primera persona como persona diagnosticada. Yo considero que todas las personas me quieren colaborar. Hasta ese marido que me diagnosticó 3 o 4 años antes del diagnóstico, él me quería colaborar para que mi comportamiento no alterara el bien llevarse de la familia, ¿cierto? Para que mi comportamiento no alterara mi trabajo, para que mi comportamiento no alterara mi estudio, para que mi comportamiento no alterara el paisaje pues armónico de la comunidad. Todas las personas que mencioné, los abogados, los médicos, los farmacólogos, las clínicas psiquiátricas, las enfermeras, la familia, todos para lo que les sirve el diagnóstico es para ayudar para ayudar a esa persona a que esos síntomas no le limiten, no le perjudiquen su funcionalidad. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo, Julia? Sí. Cierto, yo, por lo menos esa es mi convicción. Todos me quieren ayudar. Listo, hasta ahí vamos muy bien. Mi pregunta es, y me voy a devolver al cuentico, ¿para qué el diagnóstico de Dani? ¿Para qué servía ese diagnóstico de Dani? Para nada. Como dijo Ramiro, la idea es buscar otras posibilidades. Porque, bueno, está bien, no puede aprender a montar bicicleta, pero existen otros deportes, el balón, una patineta. Entonces es explorar posibilidades, no solamente quedarnos en que, bueno, no aprendió a montar bicicleta y ya suficiente y darse por vencido. Pues respecto a la bicicleta, puede ser que tenga un problema de equilibrio, porque para montar en bicicleta tiene que haber algo de equilibrio, pero es buscar explorar más posibilidades frente a otras oportunidades. Pero según el cuentico, Julia, ¿la familia antes de llevarlo al psicólogo buscó otras posibilidades? No, porque pues entonces, es que claro, eso es lo más fácil, ¿cierto? Eso es lo más fácil. No, es que no sabe leer, entonces llevémoslo al psicólogo, por ejemplo. Entonces al pobre Dani también lo van a nombrar despatinologista. ¿Por qué? Porque tampoco va a saber montar en patines, si nunca le han ofrecido la oportunidad de montar en patines.
si nunca lo han acompañado, si nunca le han preguntado. Acuérdese que una cosa muy importante que les faltó a la familia fue preguntarle a Dani si quería montar en bicicleta. Entonces lo mismo les va a suceder con la patineta, con los patines, con la piscina, con el judo, con todo. Porque si no le preguntamos a Daniel qué quiere, qué le gusta, qué lo motiva, entonces no le vamos a poder colaborar. Entonces vuelvo con el papel de la familia. No, es muy importante tanto para las personas diagnosticadas como para la familia saber el para qué es el diagnóstico. El para qué es el diagnóstico es para saber las otras personas que tienen ese diagnóstico con qué barreras, con qué limitaciones se han encontrado y lo que acabas de decir tú, cómo superarlas. Entonces, si las personas diagnosticadas con trastorno afectivo bipolar tienen dificultades para mantener un empleo, ¿cómo hacer que se mantenga ese empleo? ¿Qué acciones, qué estrategias, qué acompañamientos hay que buscar para que ese empleo se mantenga? Si las personas diagnosticadas con pispiritis 3 tienen dificultades para anudarse los cordones de los zapatos, ¿qué posibilidades vamos a buscar, a ofrecer para que los zapatos que utilicen estas personas no sean de cordones, sino de velcro o zapatillas o chanclas, algo? Pero entonces, siempre el diagnóstico tiene que servirnos para qué, un cómo solucionar, porque acordémonos, Julia, que la barrera no está en el diagnóstico ni en la persona diagnosticada, la barrera está en el entorno. Entonces, el diagnóstico nos tiene que servir para eso, para saber que con los medicamentos que las personas diagnosticadas consumimos, tenemos dificultades para madrugar, para leer, para concentrarnos, para mantener rutinas o para estar en espacios ruidosos o luminosos, etcétera. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿para qué yo ir al oculista a hacerme un examen de ojos? ¿Para qué el oculista tiene que saber cuánto veo por el derecho, por el izquierdo, de cerca, de lejos, con luz, sin luz? Para saber que estos lentes, que son los que van a disminuir la barrera, cómo debe diseñar el lente, el tamaño, el color, la forma, el aumento, la disminución. ¿Sí me hago entender? El para qué. Entonces, a ti como entorno amoroso, que fuiste la que abrió la pregunta, entonces mi reflexión es, el diagnóstico de tu hijo debe servir para eso, para empezar con tu hijo, preguntándole a él, escuchándolo a él, identificando en él sus necesidades, aspiraciones, limitaciones, posibilidades, cómo tú le vas a favorecer que esas barreras, que esas limitaciones, que esos problemas, que esas encrucijadas sean menos difíciles para tu hijo y para ti, porque con el diagnóstico del hijo también se generan unas barreras y unas limitaciones para la mamá, para la novia, para el jefe en el trabajo, para los compañeros, para los amigos. Entonces no sé si tu pregunta o si tu duda o si tu inquietud fue solucionada con esta aclaración. Te escuchamos, Julia. Julia, dentro de un momentico participa si quiere. Bueno, ya nos está dando las gracias, entonces qué bueno poder dar nuevas visiones, nuevas posibilidades a la situación que se nos está presentando. Entonces ya vamos en que Dani puede tener, a partir de esa visita al psicólogo, muchos otros diagnósticos a raíz de que no le preguntan ni se interesan en acompañarlo, en indagar por los deportes de los niños. Vamos a escuchar a Juan Ramiro. Claudia, hoy aprendí algo muy importante y gracias a ti. A ver, esa cuestión que tú estás diciendo, el para qué, yo no había entendido realmente hasta este momento por qué ir uno donde el médico, ¿cierto? Si sabe que lo van a diagnosticar, pero hoy me estás dando una respuesta muy importante y es ¿para qué? Porque teniendo eso son bases para uno tomar decisiones, ¿cierto? ¿Qué tipo de decisión voy yo a tomar? ¿Cierto? Porque eso me permite a mí tomar, pues,
Primero que todo, comprender una cantidad de razones que uno desconoce por una u otra razón, ¿cierto? Lo otro es que cuando ya conoces cuando ya tienes conocimiento, más que cuando conoces, cuando tú ya tienes conocimiento, puedes encontrar maneras de obviar, de continuar, de mejorar, de cambiar, porque si tú no conoces la raíz de las cosas, es imposible que tú luches contra ellas. ¿Me entiendes? Entonces, ese para qué que tú estás exponiendo ahí me pareció muy importante, porque permite la reflexión. Y gracias a que, pues, cuando hicimos aquí el GPS de por qué pensamos, somos lo que pensamos, precisamente la reflexión viene de ahí, ese proceso cognitivo que nos permite a nosotros, la reflexión nos permite eso, llegar uno a tomar decisiones, saber por qué para poder tomar decisiones. Eso me pareció grandioso hoy. Muchas gracias, Juan Ramiro, esa es la idea. Y a mí por eso me gustan mucho que los grupos sean así pequeñitos. A mí, la verdad, sí, si los GPS son de 3, 4 personas, para mí es un tamaño perfecto porque nos permite este tipo de profundización como en las inquietudes de cada uno de nosotros. Yo quisiera, para continuar, volver a leer un pedacito del cuento. Está en el penúltimo párrafo y dice: pero poco importa, porque el diagnóstico, la clasificación nos quita una gran responsabilidad a quienes rodeamos a Dani. Todo el peso pasa a las espaldas del propio niño. Poco podemos hacer. El niño es disbiciclético. El problema es suyo. La culpa es suya. Nació así. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, entonces quisiera saber qué quisieran opinar respecto a este trocito del cuento que tiene todo que ver con la posición del entorno amoroso, que de eso estábamos hablando hoy, y no solamente es entorno amoroso, eh, en este caso Julia, sino que cada uno de nosotros también somos entorno amorosos de otras personas diagnosticadas o de otras personas con características diferentes. Somos entorno amoroso de una persona que puede ser señalada por raza o por edad o por condición social y podemos hacer parte de su entorno amoroso, de su acompañamiento, de su reivindicación, de sus posibilidades de superación. Entonces, ¿qué piensan de este pedacito donde el diagnóstico ya señala a la persona que lo recibe como gestor único de las posibilidades de todo lo que le sucede? Entonces ya el pobre Dani se le va a romper un vaso. Ah, claro, como es biciclético, entonces obvio que se le rompió el vaso. Que se le va a enfermar del estómago porque comió muchos dulces. Claro, como los bicicléticos quiere decir que no debe comer tantos dulces. Vamos a escuchar a Cecilia. Pues esa es una actitud de resignación y pasiva, pues para que ellos confirmaran, dijéramos, lo que veían en el niño, no hubiera habido necesidad de llevarlo a un especialista, pues para eso precisamente lo llevaban, para que el especialista en su experiencia, en la experiencia que tiene, pudiera orientar ese tratamiento para que el chico superara esa situación, porque es que eso es como decir, como se llama como el síndrome del producto terminado. Ya estamos estamos así terminados, ¿no? Hay mucho, demasiado por hacer. Entonces, si uno toma esa actitud, pues se queda quietecito, pero todos hemos visto por nuestra experiencia que hemos tomado una actitud totalmente diferente y los cambios que hemos podido hacer en nuestra vida son muchos. A otra cosa que yo me quería referir es que, por ejemplo, pues frente a las situaciones mentales, yo digo que actualmente, pues, uno ve como esos porcentajes de personas que están diagnosticadas cada vez más. Y a veces yo pienso, ¿sí será que todas esas personas que a veces van donde un psiquiatra sí necesitan psiquiatría
o realmente esas personas sin un tratamiento con psiquiatra podrían superarlo. ¿Será que a veces nos adelantamos a esas situaciones? Pues en mi caso yo sé que no, en mi caso yo sé que no porque los síntomas eran muy contundentes, pero frente a otras personas, con un poquito de ayuda familiar, con un poquito de ayuda de los amigos, con lecturas de libros y todo eso, pues salen adelante, porque a mí sí me parece que el día que uno cae en manos de un psiquiatra, y lo digo también pues por mí, porque yo cuando caí en manos de un psiquiatra, pues yo al principio tuve unos tratamientos que me ponían boba, pero totalmente boba. O sea, yo si yo hubiera seguido así, yo en este momento estaría pues totalmente inerte, ya porque por la superación y por todas las cosas que he hecho, pues la medicación me ha ido cambiando y todo eso. Pero a mí eso me cuestiona bastante, porque realmente a veces esos tratamientos psiquiátricos son demasiado agresivos y de pronto en muchos casos se podrían evitar. Muchas gracias. Bueno, entonces ya Cecilia aborda otro tema como más peliagudo, se podría decir. Cuando la única solución para que la persona regrese a la normalidad, comillas, es una. Me vuelvo al ejemplo de Dani, el biciclético. ¿Qué sucedería si la única posibilidad que tuviese Dani de mejorar su condición de biciclético sería darle una bicicleta todoterreno con 12 cambios, con 3 cadenas, bueno, con todo eso, darle de una bicicleta profesional? Sería que esa sería la manera de conseguirlo y que solamente esa fuera la, el tratamiento, el cuidado, porque es que el cuento solamente habla hasta el diagnóstico, un diagnóstico donde nunca se le preguntó a Dani, un diagnóstico donde nunca se les preguntó a los papás qué han hecho ellos para que el niño monte en bicicleta, cuántas bicicletas le han comprado, cuántas veces han ido al parque, a cuántos clubes. Nunca les preguntaron a los padres eso, sino que simplemente se dedicaron a determinar lo que hacía y lo que no hacía. Pero aparte de eso, ¿cuál es el tratamiento que se le va a dar a Dani para que su condición de biciclético mejore? ¿O será amarrarlo a una bicicleta y que duerma con la bicicleta y que se bañe con la bicicleta y que cargue la bicicleta para el colegio, para la iglesia, para todas partes? Que es muchas veces el único ofrecimiento que nos hacen a nosotros, porque como bien lo acaba de decir Cecilia, existirán. Si a mí me hicieron un diagnóstico porque yo tengo una confusión, una angustia, unos dolores no sanados de mi infancia, de mi adolescencia, que se desbordaron en un momento o que se han desbordado en varios momentos en crisis de salud mental, si la única opción que a mí me da el entorno, llámese el Estado, llámese el sistema de salud, llámese mi familia, si a mí la única opción que me da ese entorno es medicamento, ¿será que sí tendré las posibilidades de alcanzar mi bienestar solo con esa posibilidad? Porque es que también es muy restrictiva. ¿Y qué resultaría si Claudia más bien prefiere un tratamiento de quimioterapia o de masajes o de un tratamiento psicológico o un tratamiento grupal especializado, ¿cierto? Que se me ofrezcan diferentes tipos de posibilidades para que esa condición de disbiciclética se me mejore, no solamente una. Creo que hacia eso apuntaba Cecilia. Vamos a escuchar a Ramiro. A ver, yo pienso que hay una cantidad de, más que de interrogantes, hay como una cantidad de respuestas que nos da a nosotros el hecho de nosotros haber vivido una cantidad de experiencias y de leer el cuento, ¿cierto? Porque entonces afloran una cantidad de, como de respuestas interrogativas, ¿me entendés? Porque cada vez que tú dices, ¿qué pasará si esto? A lo mejor hasta lo que necesitas son unas vacaciones el muchachito. No sé, pues muchas cosas pueden surgir, pero hay una cosa que yo quisiera, no como para concluir, sino como para aportar dentro del GPS de hoy con el cuento, y es el siguiente. ¿Cómo nosotros, conociendo este tipo de situaciones,
llevándolo a lo que nosotros queremos, que es uno de los objetivos que queremos con estos últimos días, y es precisamente cómo formular, cómo diseñar, cómo hacer los entornos amorosos, cómo hacer los sistemas amorosos que nosotros necesitamos, cómo nosotros podemos hacer que la situación de hoy se refleje, ¿cierto? De una manera que nosotros podamos, y lo digo así, vuelvo y lo digo, diseñar, como crear como una forma de patrón de cómo diseñar un entorno amoroso que sea un sistema amoroso, entorno amoroso, un sistema de apoyos que permita a las personas participar de una manera activa en, en esa formulación, ¿cierto? Porque es que miremos que aquí somos cuatro personas en situaciones, digamos, diferentes, pero nos estamos encontrando con muchas cosas en común. Y una cosa de esas es cómo nosotros podemos decir, hombre, para mí lo más necesario es esto, y eso no quiere decir que para mí sea igual al de a todos los de nosotros, no, para mí hay esto. Entonces yo pienso que hay posibilidades de encontrar a partir de este disbicicletado, ¿cierto? Posibilidades como de formulación, ¿cierto? ¿Cómo sería ese entorno amoroso? Entonces, una de las primeras cosas que yo digo es, hombre, no se puede etiquetar a partir de un diagnóstico. Imposible, a partir de un diagnóstico, imposible, porque la persona, cuando a uno lo diagnostican, uno va y cuenta, y entonces a uno lo diagnostican, pero nadie le pregunta a uno, nadie pregunta. Y yo pienso que la participación activa del objeto de estudio es imprescindible. Entonces, es como una de las cosas que quiero encontrar hoy. Sí, qué bueno, Juan Ramiro, que hagas esa reflexión porque se hace importante para este momento de cada uno de nosotros y de ASOBIME identificar si el diagnóstico va a generar más limitaciones o va a generar más posibilidades. Me refiero a lo que estábamos hablando ahorita. Si ya Dani es biciclético, entonces lo más posible es que dentro de 6 meses o un año le pregunten, Dani, ¿y usted sabe montar en patineta? No. Entonces lo vuelvan a llevar al psicólogo, el psicólogo, voy a leer exactamente lo que hizo el psicólogo. ¿Usted sabe montar en patineta, Dani? No. Entonces el psicólogo va a mirar, a hacerle pruebas de coordinación motriz, de fuerza, de equilibrio y muchas más, hablar con los padres, con los profesores, con los vecinos, con los compañeros de clase y lo va a etiquetar como patineclético. Y a los 2 años le van a preguntar a Dani, Dani, ¿usted sabe nadar? Mariposa, pecho, espalda. No, no, yo no sé nadar. Entonces lo van a llevar al mismo psicólogo. Y el mismo psicólogo va a ir a hacer una exploración y les va a hacer unas pruebas de coordinación motriz, de fuerza, de equilibrio y otras más. Va a hablar con los padres, va a hablar con los profesores, con los vecinos y con los compañeros de clase. Y va a llegar a la conclusión de que el niño tiene un problema, que tiene dificultades para nadar, por lo tanto eso va a llamarse dispiscimiclético. Y a los 15 días le van a preguntar a Dani, Dani, ¿usted sabe hablar inglés? No, yo no sé hablar inglés. Entonces lo van a llevar al mismo psicólogo y el psicólogo va a hacer una exploración, le va a hacer varias pruebas, le va a hacer coordinaciones motriz, de fuerza, de equilibrio, de habla, de escucha, de verbalización. Va a hablar con los padres, va a hablar con los profesores, con los vecinos, con los compañeros de clase y va a llegar a una conclusión de que el niño tiene un problema, de que tiene dificultades para hablar en inglés. Por lo tanto, el diagnóstico va a ser que va a ser disingleciclético. Eso es lo que nosotros no podemos permitir y debemos evitar, no solamente para las personas que estamos haciendo parte de ASOBIME, sino para todas las personas que están sintiendo angustias emocionales, que están teniendo crisis de salud mental, que están teniendo dolores psíquicos, que están teniendo confusión y que eventualmente, como dice Cecilia, si caen en las manos de un psiquiatra, los van a diagnosticar con trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia, trastorno límite de la personalidad, etcétera, y le van a generar más dificultades, más barreras, van a entorpecer mucho más su
proyecto de vida, su desarrollo de vida pleno y su bienestar. Entonces, para eso es que nos estamos reuniendo en Asovime, para hacer este tipo de reflexiones. Le agradecemos a toda la presencia, pero especialmente a Julia, que dispuso su sentir, su pensar respecto a su posición como entorno amoroso, y esperamos que para ella y para nosotros y para nuestros entornos amorosos esto cada vez quede más claro y el bienestar de nosotros y de nuestras familias sea cada vez mejor. Si alguien quiere participar, ya para terminar con el GPS de hoy, puede abrir el micrófono. Escuchamos a Cecilia. Claudia, muy bueno el tema, porque sí, muy bueno el tema, porque de verdad a veces con una dificultad que nos dé, ya nosotros nos vamos a crear otra cantidad de dificultades. Es como muchas veces, por ejemplo, en cuestiones de salud física, alguna persona no está acostumbrada a ir al médico, ¿cierto? Y de pronto un día va donde el médico y el médico empieza a hacerle una cantidad de exámenes y le encuentra cantidad de enfermedades que la persona nunca había sentido. Entonces simplemente dio pie para que le diagnosticaran, y a lo mejor, pues, como usted sabe, también muchas personas teniendo muchas enfermedades son asintomáticas, y hay personas que realmente se mueren y no supieron de qué sufrieron, pero tuvieron una vida muy bonita. Por ejemplo, pues un caso que yo leí una vez era de un señor que trabajaba manejando un taxi y dicen que el señor mantenía una salud tan excelente, y él se murió a una edad pues ya muy avanzada, más o menos de 90 o de 90 años para arriba. Entonces los médicos, los médicos que conocían, decían, pero ¿cuál sería el secreto de que esta persona tan saludable, que nunca se quejó de nada, y que entonces le hicieron la autopsia y que se dieron cuenta que tenía cantidad de enfermedades, pero cantidad de enfermedades potenciales, y nunca llegó a desarrollar ninguna, porque precisamente nunca se prestó para que le hicieran ese tipo de cosas que a veces a nosotros nos hacen daño, y lo digo por experiencia propia. Gracias. Muy bueno el tema. Muy buena tu participación, Cecilia, muchísimas gracias. ¿Quién más quisiera participar? Bueno, si todos esos diagnósticos son para beneficiarnos y para mejorar nuestra calidad de vida, perfecto, pero si no, ahí es donde yo considero que estamos equivocados, y en salud mental sucede mucho, que el diagnóstico lo que hace es limitar y entorpecer el proyecto de vida. Bueno, entonces, qué bueno haber estado con ustedes esta tarde, qué bueno habernos podido reunir, que este sea una propuesta para mejorar nuestro bienestar mental, para encontrar que esas angustias, esos dolores, esas crisis de salud mental que alguna vez tuvimos, pueden ser mejoradas, pueden ser restablecidas, y para eso es que existe Asovime y existen los GPS. Aquí Julia Gredo nos está dando las gracias, nosotros le damos las gracias a ella porque los aportes de todos son muy necesarios, y especialmente hoy que este tema de reflexión para el entorno amoroso se hace tan importante. Muchísimas gracias por estar con nosotros, especialmente yo me siento muy feliz porque nos permitamos estos espacios. Nos volvemos a ver el próximo viernes a las 2 de la tarde, viernes, sábado y domingo a las 2 de la tarde en el espacio virtual de Asovime. Hasta luego.